Uno de los temas más sentidos que tiene la República Argentina en términos ambientales tiene que ver con el tratamiento de una normativa que se viene postergando desde hace mucho tiempo, pero finalmente obtuvo dictamen el jueves pasado. Esto constituye algo histórico y muy importante. Todavía resta que finalmente lo trate la Cámara de Diputados y lo apruebe. Uno de los protagonistas de esta reunión y del tratamiento que tendrá en el recinto es Eduardo Tonioli. Él es diputado del Frente de Todos por la provincia de Santa Fe y ya está en línea para conversar con nosotros. ¿Cómo estás? Aquí Martín Bustamante te saluda. ¿Qué tal, Martín? Buen día. Buen día. Bueno, buenas noches. Buenas noches. La actividad intensa de las diputadas y los diputados ya hace que no saben ni en qué horario están. Sí. Pero bueno, buen domingo. Buen domingo igualmente. ¿Por qué tardó tanto tiempo en obtener dictamen una ley tan importante? Bueno, a ver, me parece que las últimas semanas dan cuenta de que se trata de una iniciativa que es resistida por algunos sectores de la política, pero en particular de la actividad económica. Sí. Tengo para mí que por en algunos casos, algunos prejuicios muy instalados, en otros casos porque se trata de sectores que pretenden seguir desarrollando sus actividades sin mayor regulación del Estado, o que de alguna manera adversan cualquier tipo de regulación, de intervención del Estado, ¿no? Y eso, bueno, obviamente genera todo tipo de lobbies, presiones, etcétera, que se hicieron patentes en el tratamiento de esta normativa, no ahora, ¿no? Hace 10 años Sí. que se viene discutiendo en el Congreso de la Nación, a veces en el Senado, a veces en la Cámara de Diputados, desde el 2020 fuertemente en la Cámara de Diputados, ustedes recordarán, en plena pandemia y por Zoom, se llegó a un dictamen importante en noviembre del 2020, Sí. Finalmente a fines del 2021 perdió estado parlamentario. Este año volvimos a presentar un grupo de diputados y diputadas encabezado por Leonardo Grosso, ahí lo veo en imagen, Sí. que es el titular de la Comisión de Recursos Naturales, y sabíamos que iba a ser un tratamiento de largo aliento, ¿no? Básicamente por todo esto que está en danza, por todo esto que está en juego. Pero yo, para ser claro, entiendo que la falsa contradicción que instalaron entre producción y cuidado del ambiente es eso, es una falsedad, fundamentalmente porque las distintas iniciativas, y sobre todo la que estamos impulsando de Ley de Humedales, promueven la preservación de una serie de servicios socioambientales que prestan, ecosistémicos que prestan los humedales, y uno de esos servicios es el productivo, pero sin humedales no hay ningún tipo de actividad humana de las que se desarrollan hoy encima de los humedales que pueda seguir perviviendo, entre ellas la productiva, ¿no? Claro, se entiende perfectamente. Y es cierto que Leo Grosso tuvo que presionar muy fuerte para que esto salga, porque había una insistencia muy considerable para que finalmente fracase la propia reunión, algo que no sucedió. ¿Cómo se manifiesta, Eduardo, este lobby que vos estás contando, esta presión? ¿Alguien te mandó un WhatsApp? ¿Alguien te dijo, che, fíjate si vas a ir, mejor no vayas? ¿Cómo es exactamente? No, mira, yo creo que, a ver, evidentemente hay actores, los que hemos tomado una definición clara, quizás no somos abordados por alguna de estas entidades, ¿no? Porque, bueno, ya tomamos una definición, avanzamos, etcétera. Tampoco, hay que tenerle miedo a la intervención en la discusión pública de determinados intereses. En todo caso, lo importante es que sean a plena luz del día, que se expongan las comisiones. Mirá, que cuando se realizó la reunión de recursos naturales este año en el Consejo Municipal de Rosario, bueno, vos sabés la situación que estamos atravesando acá en Rosario desde hace tiempo, no de ahora, sino de hace 3 lustros, con quemas indiscriminadas en las islas del Delta del Paraná, que se agravaron ahora por la bajante histórica, por la sequía histórica, etcétera. Cuando se trató en el Consejo de Rosario, se reunió la Comisión de Recursos Naturales, me encargué personalmente, a pedido precisamente del presidente de la Comisión de Recursos Naturales, de invitar a algunas entidades ruralistas que públicamente
se oponen a esta iniciativa, que cortaron incluso el puente Rosario Victoria en una especie de movilización espejo con la de la multisectorial en defensa de los humedales. Sí. Y la verdad es que fue una reunión muy positiva, donde pudieron, en realidad uno solo de ellos, de los integrantes de estas entidades, otros no quisieron finalmente participar, pero donde pudo exponer, plantear sus argumentos. Interesante. Algo de eso fue recogido, fue escuchado, y lo importante es eso, establecer un marco de diálogo. El problema es cuando hay prejuicio, cuando se pasillea, claro, cuando no se muestra la cara y cuando se intenta instalar discursos que confunden, ¿no? Repito, acá no hay una contradicción entre producción y cuidado del ambiente, sino en todo caso hay una contradicción entre los que queremos el control efectivo del territorio por parte del Estado, que es lo que está faltando, por ejemplo, en nuestras islas del Paraná. Hay una alarmante falta de control del territorio por parte de los estados, tanto nacional como provincial, que hace que cualquiera pueda hacer lo que quiere en las islas del Paraná. La contradicción es esa, entre lo que queremos ese control efectivo, y para eso proponemos herramientas dentro de la ley de humedales, como el ordenamiento territorial, el inventario de humedales, el Fondo Nacional de Humedales, es decir, recursos para las políticas preventivas, el monitoreo permanente, y los que creen que todo tiene que seguir como está, con el argumento de que hay leyes vigentes y que en realidad lo que hay que hacer es cumplir con esas leyes, Ley General del Ambiente, Ley de Quema, etc. Nosotros decimos, es verdad, existen esas leyes, y también es verdad que muchas veces no se cumplen. Ahora, lo que decimos también es que la ley de humedales viene a traer esas herramientas necesarias para hacer que esas leyes se cumplan. Es interesante esto que decís con respecto al control por parte del Estado, porque en definitiva vos decís Estado, pero en realidad es el control de las instituciones democráticas. Si no lo controlan las instituciones democráticas, lo controlan sectores no democráticos que nadie eligió. Y estamos hablando de un bien común, así que por eso es muy importante. Pero vayamos a lo que pasó el jueves en la comisión que preside Leo Grosso, donde finalmente obtuvo dictamen un proyecto, pero no el proyecto del oficialismo y de las organizaciones ambientalistas. Faltaron 10 compañeros tuyos y finalmente ganó el proyecto de la oposición. Sí, bueno, no es ningún misterio que parte de la demora en el tratamiento de esta iniciativa de ley, por lo menos en las últimas 5 o 6 semanas, tuvo que ver con una misiva enviada por un grupo de gobernadores que estaba en ese momento en Estados Unidos, haciendo gestiones junto al ministro de Economía, que de alguna manera puso blanco sobre negro sobre la posición de estos gobernadores, ¿no? Es decir, un grupo de gobernadores donde había gobernadores de mi partido político y otros gobernadores, de hecho el que encabeza un poco ese planteo y el que lo hace público, incluso sale por algunos medios de comunicación, hizo una conferencia de prensa posteriori, es Morales, de radicalismo, pero también, hay que decirlo, había gobernadores en nuestro espacio político que salieron fuertemente a oponerse, a plantear dudas. Primero tengo para decir que todas las dudas planteadas en esa carta, en ese documento, en esa declaración pública, ya habían sido trabajadas junto a diputados de esas jurisdicciones que ya habían expresado su preocupación y habían sido incorporadas las miradas de esos diputados y diputadas a la redacción del que en ese momento iba a ser el dictamen mayoritario. Digo esto para dejar en claro que hubo una vocación constante de incorporar todas las miradas posibles. No fue falta de diálogo el problema. No, para nada, y lo pueden decir los mismos diputados y diputadas. Por supuesto que los gobernadores tienen un peso importante a la hora de la definición, son los jefes políticos de algunos de esos diputados y diputadas. Lo hicieron público, dejaron en claro su posicionamiento, y nosotros sabíamos que íbamos a un plenario donde quizás no teníamos el 100% de los votos de nuestro bloque, sino un poco más del 90%, ¿no? Junto a otros interbloques minoritarios, y que posiblemente iba a pasar esto. Ahora, también lo que sucedió es que Juntos por el Cambio logró la totalidad de las firmas de su interbloque, aún de aquellos que en realidad ya han hecho público que no quieren
ningún tipo de ley. Ah, ni ¿no? siquiera el que Entonces, proponen ellos. yo entiendo que en realidad, primero que hay que decir, es una ley muchísimo más limitada y mucho más declamativa, El proyecto de operativa. Sí, claro. ¿Por qué? Hay que decirlo. El dictamen ¿Cuál es la mayoritario, y diferencia? bueno, y plantean, te digo dos que para mí son fundamentales. Justamente hoy estaba repasando una tabla donde había algunas más detalladas, pero digo, hay dos para mí que son fundamentales. La primera, el organismo de aplicación ya deja de ser exclusivamente el Ministerio de Ambiente, tratándose de una ley de cuidado del ambiente, y pasa a ser compartida entre el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Agricultura, actual Secretaría de Agricultura, lo que da cuenta de cuál es la perspectiva que se le quiere cruzar de alguna manera, ¿no? La segunda, que para mí no es menor, el proyecto de ley que impulsamos, hoy dictamen de minoría, establece que el liderazgo, y lo dice así textualmente, de la confección del inventario de humedales, que es clave, ¿no es cierto? Porque dice que es un humedal y que no. Claro. Exactamente, para arrancar, el proyecto de minoría, el proyecto que nosotros impulsamos, que reitera el espíritu de aquel dictamen 2020, establece que es Nación la que lidera ese inventario, y las provincias también forman parte de ese proceso de construcción del inventario, pero desde un lugar subalterno, de complementación. Y no es un tema menor. Hasta te diría que es poco racional que sean las provincias, porque la naturaleza no sabe de jurisdicciones, y puede pasar en algo que puede sonar absurdo, pero que puede terminar pasando, que una provincia determine determinados grados de protección al humedal que atraviesa varias provincias del lado que le corresponde, y otra provincia diga que ahí no hay un humedal, ¿no es cierto? Claro, sí, como el Delta, o como hay varios así en esa situación, sí, totalmente. Y además nosotros entendemos que reproduce algo que para nosotros es de alguna manera una de las disposiciones más reprochables de la Constitución, por lo menos para nosotros, ¿no? De la Constitución de 1994, que es esto de que los recursos naturales son propiedad y están en manos de los estados provinciales. Justo te iba a preguntar eso. Porque es una traba constitucional justamente para el control de esos recursos. Y además, si son recursos para todo el país, es totalmente absurdo que lo tengan las provincias. Por supuesto que es la Constitución que tenemos y nos tenemos que atener a eso, pero la verdad que nosotros vemos que esto atenta contra una discusión de carácter racional, de carácter nacional, por supuesto, que establezca estándares claros para toda la Argentina, pero no solo en materia ambiental, vale también para la discusión sobre los recursos naturales y los réditos en términos económicos y en términos de capitalización de la misma Argentina que dejan la explotación de estos recursos naturales. Todos sabemos que las provincias, los estados provinciales son mucho más débiles a la hora de encarar una negociación o a la hora de sostener una política que a la postre resulte soberana, que resulte de provecho del conjunto del país, y una provincia pequeña con muchas necesidades puede rápidamente llegar a acuerdos que no sean tan favorables y que no puedan ser de provecho del conjunto de los argentinos y las argentinas, ¿no? Por supuesto, esto no es un planteo antifederal, es otra forma de concebir el federalismo y de pensar en que precisamente lo mejor que nos puede pasar es tener fortaleza como nación y poder encarar estos procesos colectivamente y con toda la potencia de un Estado fuerte y un Estado nacional fuerte, fundamentalmente. Pero bueno, es una discusión mucho más profunda. Total. Pero esta perspectiva es interesante para nosotros profundiza eso que vemos nosotros como un disvalor de la Constitución de 1994. Te hago la última, Eduardo. Aunque no sea el proyecto de ustedes, ¿es mejor que se apruebe antes que no suceda? Mirá, nosotros lo que queremos es que vaya al recinto y que podamos discutir en el recinto y que la dinámica de la discusión en el recinto permita, por ejemplo, estos artículos y otros, que sería muy engorroso detallar en el tratamiento en con particular. Precisión, que se puedan tratar en particular y que de alguna manera se puedan construir mayorías con diputados y diputadas que seguramente aún
habiendo firmado aquel dictamen, Sí. y además lo vemos porque hay otros proyectos dentro, incluso algunos subbloques de Juntos por el Cambio, que son bastante más cercanos a que veníamos impulsando nosotros, y que por ahí en ese juego de construcción de mayoría, y si dejamos de lado esta pavada de la grieta que a veces nos impide discutir las cuestiones de fondo, ¿no es cierto?, Claro. con mayor precisión, y podemos llegar a avanzar en algunos artículos en algo un poco más protectivo, en algo que termine siendo efectivo realmente, ¿no? Y no algo por la galería. Eduardo, la verdad que te agradezco y ojalá que salga la mejor ley para la naturaleza y para nuestros recursos naturales que tanto necesitamos cuidar para la preservación propia del país y del planeta. Así que te agradezco muchísimo y te mando un gran saludo. Te agradezco mucho, para mí es un gusto grande, ¿eh?